Buenos días, amados hermanos. Hoy vamos a intentar explicar en el mensaje un tema que es muy edificador si lo entendemos en su verdadera dimensión. ¿Qué hacer ante la tentación? Bien, como siempre, el mensaje, ¿no? El mensaje que vamos a dar va a estar organizado, ¿no?, en base a tres partes fundamentales, que es el contexto, el cuerpo y la conclusión. Y voy a utilizar como referencia el versículo 15 de Santiago capítulo 1, donde dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, entonces vamos a seguir, y para eso primero vamos a ir al primer punto, que es el contexto. Para entrar en contexto, primero vamos a responder a esta pregunta. ¿Se puede superar? ¿Qué se puede superar? La tentación. ¿Sí? Santiago 1:13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no tienta. John Fisher, en un libro de Los cristianos de verdad no bailan, relata: dos hombres caminaban en dirección a un café. Uno era viejo, ya superaba los 80 años, y era considerado un cristiano maduro, muy creyente y devoto dentro de lo que era el cristianismo, y sabio además en el Señor. El otro era joven, con poca experiencia, era una persona recién nacida en la fe. Ambos iban caminando hacia un café. Al tiempo pasaron cerca de una joven que iba provocativamente vestida, sacando a relucir muchos de sus atributos. El joven, incómodo, no sabía cómo reaccionar, y de forma temerosa miraba de reojo al viejo. Un rato más tarde, el joven rompe el silencio y le pregunta a la persona mayor, ¿no?, y le dice: ¿se puede superar? Y el hombre viejo simplemente le mira y le guiña un ojo. Esta historia nos lleva a reflexionar, de hecho, a que a veces pensamos que a medida que pasen los años vamos a sentir menos las tentaciones. Falso. Este problema continuará molestándonos hasta el final de nuestros días. La tentación es un estímulo externo que nos lleva a pecar, que nos llama al pecado, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil decir que uno lo puede superar completamente, pero uno sí lo puede controlar. La tentación siempre va a estar presente, en cualquier edad y en cualquier tiempo. Eso no debemos perder de vista. Somos seres humanos y estamos sometidos a la tentación. ¿Qué pasa hoy en día? Antes los hombres, en otras épocas, tenían que tomarse muchas molestias antes de entregarse al pecado. Tenían que pasar muchas cosas, lo pensaban 10 veces, pero al final caían. Hoy, en la época postmoderna, las posibilidades de pecar están más presentes. Uno, por las ideologías imperantes, el nihilismo, la no creencia en nada, el hedonismo, la doctrina del placer y el relativismo, que cada quien tiene su propia verdad. Entonces, estas doctrinas hacen que sea más fácil pecar y más fácil salirse de la verdad de Dios. Segundo, porque todo, la propaganda, desde los refrescos hasta las llantas de automóvil, se venden con sexo. Si miramos una propaganda de una cerveza, vemos a una muchacha muy simpática vendiendo la cerveza y mostrando muchos de sus atributos. Y también el Internet, que ha contribuido también con la tecnología al uso del sexo. Una tentación real es la pornografía, que no tiene que ver con la edad ni ninguna condición humana. Rico, pobre, viejo, joven, a veces está adicto a la pornografía. Veamos lo que es la diferencia entre una prueba y tentación.
El anterior domingo tuvimos la oportunidad de dar el mensaje en torno a las pruebas. ¿Qué hay que hacer ante las pruebas, ¿no? Las pruebas externas vienen del Señor. Enfermedades, todo eso. Dios permite, si quiere, que pasemos esas pruebas. Y tienen un sentido positivo porque van forjando el carácter. Tal como se refleja en Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 12, tal cual lo hemos analizado en la anterior prédica. En cambio, las pruebas internas o tentaciones vienen de Satanás, quien nos alienta a relucir nuestras características negativas. Satanás es como si con un cuchillo afilado es el tentador asesino, mientras que el Señor con ese cuchillo es el hábil cirujano que opera en nosotros. Las pruebas santas o las externas están dispuestas para suscitar lo mejor de nosotros. Las pruebas impías están hechas para sacar lo peor de nosotros. Todos los días el cristiano se enfrenta al mundo exterior, a la carne interior y al diablo infernal. El diablo nos tienta para el mal. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, mientras que Dios nos moldea con su hermoso amor de Padre. Hago esta distinción porque la Biblia en muchas partes utiliza la palabra tentación y es la palabra peirasmos en griego, ¿sí? Y la traducción es prueba. Para ver si se refiere a una prueba externa o a una tentación interna, hay que ver el contexto y no confundir para dar una mala interpretación. En Santiago 1:13, cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, está utilizando la palabra peirasmos en sentido interno, como tentación interna. En cambio, en Santiago 1:2, la palabra prueba es utilizado desde una situación de prueba externa. Bien, en este capítulo, en esta prédica, lo que trataremos de hacer es responder a la pregunta de cómo enfrentamos o qué hacer ante la tentación. Y vamos a nombrar 5 directrices, ¿no? O estrategias que nos van a permitir, ¿no?, enfrentar la tentación con efectividad desde el punto de vista de la palabra de Dios. Por tanto, ¿qué hacer ante la tentación? Primero, reconocer la realidad de la tentación. Segundo, asumir la responsabilidad. Tercero, prever la rutina de la tentación. La tentación tiene una rutina, que vamos a verla desde el Edén. Cuarto, activar el reemplazo. Y 5, aceptar la razón. Primero, entonces, explicaremos el tema de reconocer la realidad. Reconocer la realidad. 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ahí está la palabra tentación, peirasmos, poner a prueba, experiencia, es la palabra griega, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, probados, ¿sí?, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo muchas veces se utiliza como pruebas. Te ha dado una prueba. Dios te va a llevar a la prueba hasta que puedas resistir, le decimos, ¿no? Están interpretando mal porque no está hablando de la prueba externa, no está hablando de una enfermedad, no está hablando de un problema económico, nada. Está hablando de la tentación interna. Entonces, lo primero que vamos a resolver es la primera pregunta. ¿Mayor crecimiento, mayor tentación? Cuando el cristiano más crece en el Señor, adquiere más madurez, más es tentado. Más es tentado. Así que no te extrañes, mi amado hermano, hermana, no te extrañes que seas tentado. Es inevitable. La tentación para los chicos, para los pequeños, son los dulces.
Para los jóvenes, la sensualidad. Para los de edad media son las riquezas. Y los de la tercera edad, el poder. La tentación es una realidad ineludible, hay que reconocerla. Y así lo vivió nuestro Señor y Salvador. Si leemos en Mateo 4, 1 a 11, ahí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando salió a meditar al desierto 40 días, pues fue tentado por el diablo en 3 ocasiones y respondió con la palabra. Por tanto, si vamos a ver una situación bíblica, podemos ver que quienes fueron tentados fueron muchos personajes bíblicos que estuvieron siguiendo con Dios. La Biblia nos relata in extenso las tentaciones que sufrieron muchos personajes que anduvieron en el Señor. Podemos citar la embriaguez de Noé, la cobardía de Abraham, la exaltación de Moisés, las trampas de Jacob a Esaú, el maltrato a José, la murmuración de Elías, el pecado de David con Betsabé, la ostentación de Ezequías, el rey de Judá, la rebeldía de Jonás para ir a profetizar a Nínive, la negación de Pedro que negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, la deserción de Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, el pleito de Pablo y Bernabé, etc. La Biblia es honesta en plantear la tentación de muchos hombres piadosos que andaron al lado de Dios. Por tanto, amados hermanos, ¿no? Podemos ver que nadie está libre de la tentación. Todos estamos siendo tentados a cualquier momento y el diablo se preocupa más que todo de los cristianos, no de los impíos, porque con ellos ya los tiene ganados. Por tanto, respondamos a esta pregunta, a la tercera pregunta. ¿La tentación es pecado? Oswald Chambers, en su devocional, que es muy bueno en pos de lo supremo, nos dice que la tentación en sí no es pecado, y se trata de algo con lo que forzosamente deberemos enfrentar por la situación de ser humanos, de ser seres humanos. La tentación es real, no es algo raro en la vida cristiana. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:13, traducido en la Biblia al día, el versículo que lo tienen ahí en la pantalla. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, está diciendo. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. La Biblia al día traduce de otra forma el verso de 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 13. Así que, amados hermanos, ¿no? Él, Dios, nos dará la salida ante tanta tentación que vamos viviendo en el mundo. Si bien estamos al pie de las tentaciones, Dios está velando por nosotros a fin de que la tentación no prospere en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que poner entereza y fuerza para no caer en la tentación. Entonces, amados hermanos, hermanas, la tentación es una realidad. Es una realidad. No podemos decir, no existe tentación. No, este pensamiento me lo han metido ahí, no, y yo no quería. No. La tentación está presente en todo momento, debemos estar preparados. La mejor forma de prepararse es con la palabra de Dios. Segunda estrategia, es asumir la responsabilidad. Entonces, en Santiago 1:13, capítulo 1, verso 13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿No? Entonces, trataremos de responder a esta pregunta. ¿Quién es el responsable entonces? ¿No? ¿Quién es el responsable de la tentación? Hoy en día,
en el mundo en el cual vivimos, las personas no se hacen responsables de sus propias acciones. Veámoslo a nuestro alrededor, en nuestro país, en el mundo, ¿no? Sobre todo en los políticos, que vemos las situaciones tan terribles que se van pasando, ¿no? Nadie es responsable de nada. La culpa lo tiene el otro, o la culpa la tiene la derecha, la izquierda. Así vivimos, amados hermanos, lamentablemente. Nadie se hace responsable de sus acciones. Somos buenos para juzgar, pero no para asumir responsabilidades. Somos personas que creemos tener derechos, pero nunca responsabilidades. Tanto Santiago como Pablo coinciden en que la tentación está en el ser humano, en su interior y su corazón. Y esto debido a la naturaleza caída que tiene el ser humano. El ser humano, a través de sus teorías, de su sabiduría propia, quiere deslindar toda responsabilidad del hombre. Por ejemplo, en la psicología, el sistema freudiano hace mucho daño a la sociedad y advierte: si no somos responsables de nuestras enfermedades físicas, ¿por qué se nos tiene que culpar de un crimen cuando este es un síntoma de una enfermedad mental? Decía Freud. Es una barbaridad, ¿no? ¿Sí? O sea, a muchos crímenes se los llama enfermedad mental, cuando realmente son pecados, amados hermanos. Estamos viviendo un mundo donde se hace apología del pecado, el machismo, la pornografía, la pedofilia, se van haciendo una apología. Es lindo ser eso, ¿no? Te hace más hombre, inclusive, la gente dice, ¿no? Las personas sostienen derechos, pero no quieren asumir responsabilidades. Por eso tenemos más hospitales que cárceles. ¿No se dan cuenta en esta pandemia que vivimos? ¿Cuánta gente no se está enriqueciendo ilícitamente a través de la pandemia? Está cometiendo delitos a través de la pandemia para enriquecerse. Y te pueden decir que tienen derecho al trabajo, inclusive. Definitivamente, amados hermanos, hermanas, no se castiga el pecado. El pecado no es una enfermedad, es un fracaso moral del que el hombre va a de dar cuenta ante Dios, ha de rendir cuentas ante Dios. La tentación procede de la propia y mala naturaleza del hombre. Así que debemos asumir la responsabilidad como hombres. Entonces ahí nace una pregunta. Punto 2. ¿Dios tiene alguna culpa? No. La palabra dice, cuando uno es tentado a pecar, la tentación no procede de Dios, no procede de Dios. Culpamos a Dios de nuestras tentaciones. Santiago 1:13, el versículo que estamos analizando, dice que no debemos implicar a Dios en la tentación. El hombre, desde el jardín del Edén, actúa traspasando la culpa. El humano razona. Debe ser voluntad de Dios. Él lo permitió, no me lo impidió, entonces yo he seguido. En el jardín del Edén, el hombre echa la culpa a Dios porque le dio la mujer del pecado. Y la mujer echa la culpa a la serpiente. Si traducimos este versículo 13 de Santiago, Santiago es más duro todavía en lo que quiere decir realmente. Él está diciendo, ni se te ocurra sugerir que Dios tiene algo que ver con tus tentaciones. El hombre debe asumir sus responsabilidades de acuerdo a lo que Dios le dio como derechos para vivir en el mundo. Por ejemplo, le dio aire, debe cuidar el aire. Le dio trabajo, debe cuidar su trabajo. Le dio mente, debe cuidar la mente. Le dio alimento, debe cuidar los alimentos. Es imposible que Dios nos tiente a pecar porque Él por naturaleza es santo. En cambio, un tentador debe ser en sí mismo pecaminoso y abierto a la seducción del mal. Por lo tanto, Dios no puede ser tentado.
Dios no puede ser tentado ni puede tentar. Así que, amados hermanos, asumamos nuestra responsabilidad de las tentaciones. Eso viene del hombre, viene de la naturaleza pecaminosa y de la forma desordenada en que vamos viviendo, excluyendo a Dios de la ecuación de la vida. Siguiente punto, tercera estrategia. Prever la rutina. La tentación tiene una rutina. Santiago 1:14-16 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia es codicia, deseo, pasión, de su propia codicia, de su propio deseo, es atraído, arrastrado y seducido, entrampado, engañado. Entonces la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido, ha habido una concepción, da a luz, engendra, ¿no?, el pecado. Y el pecado siendo consumado, completado enteramente, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Entonces aquí vemos que la tentación es un proceso. En estos versículos 14 a 16 donde Santiago, vamos a explicar que el proceso empieza con la seducción. La palabra que usa Santiago es concupiscencia, que quiere decir codicia, deseo, pasión. Literalmente deseo. Y podría referirse a cualquier forma de deseo, bueno o malo. La concupiscencia es asemejada a una mala mujer exhibiendo sus encantos y seduciendo a sus víctimas. Es comparada a un proceso de pesca donde con mi carnada yo lanzo la carnada al río para que el pez sea seducido. Los deseos son buenos siempre y cuando estén en el lugar correcto y bajo control. Los deseos, los buenos deseos, bajo control. Deseo hacer esto, deseo irme a una fiesta, lo que sea, viajar o lo que sea. ¿Está correcto? ¿Trabajar en algo es correcto? Tengo deseo de ascender, de hacer lo que sea, ¿no? ¿Es correcto? ¿Está bajo control? ¿Está bajo la voluntad de Dios? Hay que tener en cuenta eso. Satanás quiere hacer que los deseos se vuelvan rebeldes y desordenados. La obsesión por cosas buenas crea cosas malas. Entramos a la tentación cuando algo en nosotros responde a un estímulo exterior. Satanás llama y el alma humana vibra y se produce lujuria. Un deseo incontrolable. La seducción. Eso pasó con Eva en el proceso. Vio la manzana y estuvo seducida. El resultado de la seducción viene al segundo punto del proceso, que es la trampa. La trampa es el resultado de la seducción, es el atrapamiento. La persona tentada es arrastrada hacia una trampa y seducido. En el mundo de la pesca es atraído por una carnada, la trampa. Santiago describe este proceso como un engaño. Eres engañado como el pez es engañado, así como Eva fue engañada por la serpiente. En lugar de expulsar este vil pensamiento, puede que le estemos concibiendo, más bien llamando más, alentando, alimentando y disfrutando con él, en vez de librarnos de él. Ahí deberíamos darnos cuenta de que es una trampa. Pero no, hacemos eso. Santiago va diciendo eso, que somos atrapados, seducidos. Entonces la concupiscencia, después que ha hemos concebido en la mente, ¿no? Y viene el tercer punto del proceso, la aprobación. Santiago 1:15 dice, luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado.
lo compara con un proceso de alumbramiento. Alumbra el pecado, engendra un bebé que se llama pecado. El pecado es la unión de la voluntad con la lujuria. Es el bebé que nace a la tentación y se llama pecado. El pecado ha nacido, la aprobación. Y finalmente en este proceso se genera la esclavitud. Así como Eva mordió la manzana y le dio a su marido para que muerda, también después se genera la esclavitud, o sea, la muerte. Cuando el creyente resiste la tentación, recibe la corona de vida. Pero cuando se rinde a ella, recibe la muerte. Pues es la paga del pecado, la muerte. Hermanos, hermanas, pueden elegir cómo vivir, pues son libres de elegir las acciones, pero no pueden elegir los resultados. Pueden elegir sus acciones, pero no pueden elegir la reacción. Pueden ser libres de tomar decisiones, pero no pueden evitar las consecuencias. La muerte espiritual es la falta y la no comunión con Dios. Y eso genera esclavitud. O sea que el pecado tiene un proceso, desde la seducción, la trampa, la aprobación y la esclavitud. Esa es la rutina del pecado. Por tanto, amados hermanos, nosotros no debemos caer en esa trampa. Debemos activar en nuestra mente el reemplazo. Hemos hablado de la teoría del reemplazo. Si yo tengo un vaso sucio con agua sucia y quiero tomar leche en ese vaso, lo primero que tengo es vaciar el agua sucia, lavarlo, limpiarlo bien y reemplazar esa agua sucia con leche para después yo poder beber esa leche y alimentar. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos, con las tentaciones. Si estamos en un proceso de tentación, de seducción y vemos la trampa, nosotros tenemos que activar un reemplazo. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia y Él es el que nos da toda buena dádiva, todo don, todo buen pensamiento. Por eso es importante, en un primer punto aquí, es recordar quién es Dios. Centrarse en la bondad de Dios. Recordar lo pleno, lo digno, lo bueno y propio que tiene el Señor. Toda buena dádiva, dice el verso 17, el Padre de las luces, y saber que en su presencia no hay oscuridad. Al recordar quién es Dios, al recordar todo esto, queremos reemplazar lo malo, los pensamientos malos y tendenciosos por lo que Dios nos ofrece como regalo, como dádiva, como don. De Dios solo pueden proceder buenos dones. Él es la fuente de toda forma de luz en el universo. Entonces tenemos que recordar quién es Dios. En segundo lugar, amados hermanos, hermanas, la palabra de Santiago nos dice, no resistirse a la tentación, reemplazar lo malo con lo bueno. Y aquí quiero decirles, hermanos, hermanas, cuanto más luchen con la tentación, más les seguirá envolviendo. No luches con la tentación. Dado que la tentación empieza en los pensamientos internos, la clave de la victoria es reemplazar esos pensamientos. Si estoy pensando algo malo ese rato, leer la palabra, pensar en algo bueno, sustituir lo que está mal por lo que está bien. Satanás encuentra cosas malas para las manos que están sin hacer nada. Si tienes tu mente sin hacer nada,
si no lo ocupas, no te ocupas en nada, estás ahí ocioso, todo. Bueno, pues Satanás te va a llenar de cosas malas, con seguridad. La clave no está en eliminar la tentación, sino en saber manejarla. Se trata de cambiar y reemplazar nuestros pensamientos malos, sabiendo que Dios es un Dios constante, en el cual no hay variación y siempre nos va a dar cosas buenas. Recordemos eso. En otras palabras, es aferrarnos a Dios, quien tiene todo lo bueno para que podamos vencer a esa tentación, a esa trampa que el enemigo nos pone al frente. Finalmente, amados hermanos, aceptar la razón. Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿por qué yo no debo pecar? ¿Por qué debo vencer la tentación? Primera respuesta, porque soy un nacido de nuevo. En el verso 15 nos dice que el pecado engendra la muerte. En el verso 18 nos dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad. La razón por la que no debemos ceder a la tentación es porque somos resultado de la palabra de verdad que nos hizo nacer de nuevo. No es posible que un creyente renacido viva compartiendo la tentación y el pecado. No puede ser. Algo anda mal. Hasta habría que preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento nos sacó del pecado. Y no creo que un nacido de nuevo haga pecado voluntariamente. Algo tiene que estar fallando. Hay que buscar ayuda inmediata. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando una persona ha nacido de nuevo, es cristiano verdadero, está sellado con el Espíritu Santo. Y no puede ser que un sellado con el Espíritu Santo esté cayendo ante la tentación, esté siendo entrampado por la tentación. Nacer de nuevo. Y el verso 18 dice otra parte, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias, la palabra primicias. Los cristianos, como les digo, el diablo no se preocupa de los impíos porque ellos ya los tiene. Se preocupa de los creyentes, así que si uno cree que porque es cristiano no va a ser más tentado, al contrario, va a ser más tentado. Los creyentes son objeto de ataque del enemigo, porque somos el pueblo especial de Dios. Satanás no se preocupa de los impíos. Nuestra sensibilidad a la tentación es un don del Espíritu Santo y la salvación. Todo creyente nacido de nuevo, sellado por el Espíritu, sabe e intuye claramente lo que está mal y lejos de la voluntad de Dios. Nos hizo nacer para que fuéramos primicias. ¿Qué era una primicia? Primero, era la primera gavilla del grano maduro. El grano maduro, la primera cosechita, esa era primicia, la primicia. Segundo, ¿no? Las primicias se ofrecían a Dios en gratitud por su generosidad y como reconocimiento a que todo proviene de Él y a Él pertenece. Lo primero se ofrecía a Dios, lo primero de mi cosecha, de lo que tengo, se ofrecía a Dios en agradecimiento a lo que Él nos había dado y que todo le pertenece. Y tercero, las primicias eran una prenda de la cosecha que ha de venir.
Era como dar una prenda para que la cosecha que ha de venir sea mejor. Entonces Santiago nos está diciendo claramente, amados hermanos, hermanas, ¿no?, que nosotros hemos nacido de nuevo para ser primicias, somos primicias. Y como primicias no debemos quedar mal y sucumbir a la tentación. Hay una identidad que nos caracteriza, amados hermanos. Por tanto, yo creo que debemos ser consecuentes con todas estas estrategias que estamos mencionando. Reconocer la realidad de la tentación, asumir la responsabilidad de la tentación, prever la rutina, la seducción, el entrampamiento, la aprobación y la esclavitud, activar el reemplazo inmediatamente y aceptar la razón por qué no debemos sucumbir a la tentación. La tentación en sí misma no es pecado, pero cuando ya se concibe y nace el bebé que es el pecado, ahí estamos arruinados. Por tanto, amados hermanos, como conclusión final de qué hacer ante la tentación, puedo dar 5 recomendaciones. Primero, ante la tentación, ante el ataque tentador de la oscuridad, sabemos que Dios no nos va a dejar solos. Entonces, lo primero que debemos hacer es pelear. Pelear ante la tentación. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera Pedro 5:8-9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Pelear firmes. Esa es la primera recomendación. Pelea. Segundo, sigue. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sigue a Dios. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Primera Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigamos sus pisadas. Tercero, huye. En Génesis 39:12 se relata cómo José escapó de la esposa, de la tentación que le estaba sometiendo la esposa de Potifar. Y dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo, le decía. Entonces José, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Escape de la tentación. Primera Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, huid, escapad. Cuarto, ten comunión. La comunión es la alianza con Dios, tener un pensamiento común con Dios, estar en compañerismo total con Dios, en coinonía con Dios. Segunda Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo vamos a tener comunión con Dios? Siguiendo la justicia, la fe, el amor y la paz. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Se dan cuenta? Quinto, aliméntate con la palabra de Dios constantemente para vencer la tentación. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si estás bien alimentado con la palabra de Dios. Miren cómo venció Jesucristo la tentación, ¿no? En Mateo 4 se va relatando, ¿no? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La forma como venció Jesucristo a la tentación, respondió a la tentación, fue a través de la palabra de Dios. Pelea, sigue, huye, ten comunión, aliméntate para vencer la tentación. Si no, puedes ir al fracaso. Finalmente, amados hermanos, hermanas, lanzamos el siguiente aforismo, así, la siguiente frase, ¿no? Ante el ataque tentador de la oscuridad, Dios el Padre de las luces jamás te dejará solo, jamás te dejará solo. Entonces, ante el ataque tentador de la oscuridad, Dios el Padre de las luces jamás te dejará solo. Así que, amados hermanos, espero que este mensaje haya sido de mucha bendición. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que el Espíritu Santo bendiga este mensaje para que llegue a sus corazones. Dios les bendiga con toda bendición muy ricamente.